compartir la palabra de Dios, poder adentrarnos en ella y poder gozarnos y deleitarnos en la palabra eterna de Dios. Gracias, Josué. Llevo unos días que constantemente vienen a mi memoria un montón de recuerdos que os voy a contar ahora. En el año, a finales del 2003, una iglesia de Madrid se puso en contacto conmigo y me comentaron el problema que tenían con la pastoral de la iglesia y me pidieron, por favor, que si podía ir a echarles una mano. Me invitaron a predicar unas 2 o 3 domingos y les dije que necesitaba un tiempo para hablarlo con Manoli, también con mis hijos, y pues para ponerlo delante del Señor y tomar luego la decisión oportuna. Después de un mes aproximadamente de estar buscando la dirección del Señor, pues les contesté y les dije que iríamos para allá. Cuando me explicaron lo que tenía que hacer, pues me asusté un poco porque me dijeron, bueno, pues lo normal es que te toque predicar un par de domingos al mes. Hubo algunos meses que tuve que predicar 4 veces. ¿Verdad, Manoli? Manoli se acuerda. Me dijeron, tienes que, pues los discipulados, las visitas pastorales, tienes que hacerte cargo de la reunión de los martes, la reunión de oración, y tienes que hacerte cargo de lo que aquí llamamos grupos de crecimiento, que eran las células, y tienes que hacerte cargo de la reunión de señoras. Yo me quedé un poco extrañado, ¿no? Porque en la iglesia a la que nosotros estábamos, la reunión de señoras llevaba una señora. Y cuando llegué a la reunión de señoras y vi lo que había allí, pues me asusté todavía más. Aquello era una cosa... Bueno, pues fue una de las experiencias más bonitas de mi vida como creyente, poder estar 10 años allí con aquel grupo de mujeres. Al principio eran un grupo de mujeres de 8 o 10 señoras. Luego también se sumaron algunos señores y ya aquello me fue un refuerzo importante. Me lo pasaba con aquellas mujeres, qué experiencia más bonita. Aunque algunas veces tenía que llamar la atención porque compartían cosas que no me parecían muy correctas, aunque fueran mujeres hablando de cosas que no voy a decir de aquí, evidentemente. Siempre recuerdo con mucho cariño que un día estaba hablándoles de los evangelios y les pregunté, ¿cuántos evangelios hay? Y saltó una mujer a la que yo tengo mucho cariño, se llama Mari. Mi mujer y Lidia la conocen. Y saltó Mari rápidamente, 4. No, 4, no, solo hay 1. Es una trampa. El Evangelio de Jesucristo, contado por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Pero solo hay un Evangelio. Ahora estamos con el Evangelio según San Mateo. El Evangelio escrito por un hebreo para el pueblo hebreo. Y estamos con este Evangelio pues hace ya 1 año y algo. Hoy tenemos concretamente el capítulo 27, versículos del 1 al 14. Mateo 27, del 1 al 14. Solo hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo, contado por 4 evangelistas. Pues estamos en el evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 1 al 14. Lo tenéis todos ya, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre.
Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, para no maravillarse. La última vez que estuve aquí, me tocó hablar de Judas Iscariote. Hoy, el texto que tenemos ya lo habéis visto, habla de Judas Iscariote. A mí, sinceramente, no me gusta hablar de Judas. Pues como no me gusta, tenemos doble ración de lo mismo. Pero al margen de que me guste o no me guste hablar del Iscariote, cuando leí y preparaba esto, empecé a pensar: ¿por qué tenemos en el Evangelio según San Mateo y los demás evangelios tanta información sobre el lamentable personaje de Judas? Me llama la atención lo mal repartida que está en algunos casos la Biblia, aunque, claro, mal repartida en mi opinión, pero la opinión del Espíritu Santo está repartida como debe de estar repartida, que es lo que cuenta. La Biblia es un poco escueta en algunos casos que a mí me gustaría tener más información. Y en otros asuntos como este, que cuenta la agonía del Iscariote, pues la Biblia se explaya. ¿Por qué tanta información sobre un asunto tan feo y tan desagradable como este? ¿Por qué el Espíritu Santo guió a los evangelistas para que dejaran tanta información sobre esto, tan detallada y tan minuciosa, para que lo tengamos todo tan clarito? Está claro que no es una casualidad, no es algo que sucediera porque sí, sucedió por un propósito concreto. Está ahí por algo y lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué está ahí, en la palabra de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aunque lo que dice el apóstol Pablo tiene que ver con una cita del libro de los Salmos, las cosas que se escribieron antes, concretamente el Salmo 69, eso podemos aplicarlo a toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, desde la primera palabra del Génesis hasta la última palabra del Apocalipsis, ha sido escrita para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. Igual también estos textos que hablan de cosas que a mí, por ejemplo, pues no me gustan mucho. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios está escrito con un propósito concreto, para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción, incluso esto. Toda la palabra de Dios contiene enseñanzas preciosas para cuando encontremos problemas, conflictos, tribulaciones, preocupaciones, angustias, etcétera, etcétera. Las Escrituras nos enseñan a estar firmes cuando vienen las tormentas de la vida y nos ayudan para que no nos hundamos en momentos muy, muy complicados y muy difíciles. Incluso pasajes como este, que cuentan cosas pues que normalmente no leemos mucho y que algunas veces incluso nos saltamos. Voy a subrayar dos ideas de este pasaje. Cuando los remordimientos no dejan vivir a alguien y Jesús, Cristo, ante Poncio Pilato. En primer lugar, cuando los remordimientos no dejan vivir, cuando nos quitan la paz, cuando no podemos estar tranquilos, cuando no tenemos paz, cuando no tenemos descanso, porque los remordimientos son muy, muy malos. Y el texto cuenta con claridad la agonía de Judas a ver el resultado de su traición. ¿Qué pensaba que iba a pasar haciendo lo que hizo? Pues que Jesús fue condenado a muerte. Cuando Judas vio que Jesús era condenado a muerte, empezó a sentirse mal. Empezó a sentir tal agonía y desesperación que terminó
por quitarse la vida. Al primer pecado le sumó otro, el suicidio. Los remordimientos son muy, muy malos, muy malos. Pueden llevar a alguien a la locura. Pueden llevar a alguien a quitarse la vida, como hizo Judas Iscariote, o incluso a matar a alguien. Mirar, todos tenemos un círculo de personas con las que nos relacionamos, con unas directamente y otras a las que conocemos, vemos, etc. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso nos relacionamos de manera directa y luego conocemos a mucha gente. Yo conozco a muchos vecinos míos con los que no tengo ninguna relación, hola y adiós. Pero entre unos y otros conozco a muchísima gente, muchísima. Cada día vemos con más frecuencia que esas personas que pululan alrededor nuestro sufren en mayor o menor medida problemas mentales, muchísimos. Intentar enumerar a las personas que conocéis vosotros que andan con problemas de ansiedad, depresiones, etcétera, etcétera. Ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, trastorno bipolar, psicosis. Tengo un familiar con psicosis maníaco-depresiva. Y de verdad que no es nada agradable ver las cosas que dice, que la persiguen en el trabajo y en todos los sitios y le están haciendo la vida imposible. ¿Sabéis cuántas personas se quitan la vida en España cada año? ¿Tenéis una pequeña idea? Decir un número. Magnolia. Cada año. Así por... Entre 3.500 y 4.000. Cada año. Yo evidentemente no soy psiquiatra, ni tengo conocimientos de psicología ni nada que se le parezca. Ahora, viendo lo que cuenta Mateo, pues igual que a Judas su remordimiento le llevaron a quitarse la vida, igual algunas de esas personas que conocemos de manera más directa o menos directa llegan al suicidio pues porque tienen remordimientos que no les dejan vivir. Yo conozco a unos cuantos, concretamente entre 5 y 10 personas, a los que los remordimientos, la falta de perdón, el rencor y otras muchas cosas les han quitado la paz y les han amargado la vida. Y conozco, ya os digo, unos cuantos. El rencor ha arruinado sus vidas y de qué manera. Y les han hecho enfermar. Algunos están diagnosticados por los profesionales, por los médicos. Tienen esta enfermedad. Mirar, seguramente muchos de nosotros hemos hecho cosas de las que no nos sentimos orgullosos. Muchos. Pero las hemos puesto a los pies del Señor, a los pies de la cruz. Y el Señor ha perdonado, el Señor ha limpiado y aquí no ha pasado nada. Tener el corazón limpio, lavado con la sangre de Jesucristo, trae paz a nuestras vidas, trae gozo, trae tranquilidad y trae estabilidad, algo muy necesario. Tener las manos limpias ante Dios hace que nos podamos relacionar con Él con absoluta normalidad. Y hay mucha gente que no puede hacerlo. Una de las primeras cosas que me enseñaron cuando me convertí al Señor y me discipularon es que cuando un creyente se equivoca, cuando un creyente peca, cuando un creyente hace algo que no debe hacer, rápidamente ha de confesarlo ante el Señor te perdona y aquí no ha pasado nada. Cuidado con eso, porque eso nos puede llevar a cometer alguna que otra equivocación. Leemos otra vez el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Fijaros en esta palabra, arrepentido. Entonces, como el Iscariote se arrepintió, el Señor le perdonó y aquí no ha pasado absolutamente nada. Entonces, conozco a más de una persona que daría por bueno esto que estoy diciendo, pero esto puede llevarnos a un error
muy, muy, muy grande. Me explico. Hay dos tipos de arrepentimientos en esta vida. Un arrepentimiento es el que hace que cambiemos de actitud, de manera de ser y de manera de pensar. Ese es el arrepentimiento que le agrada a Dios. Pero hay otro arrepentimiento que es el que sintió Judas Iscariote, que hace que me sienta mal, que sienta remordimientos y ahí se queda la cosa. Y ese arrepentimiento al Señor no le sirve de nada. Si tú te arrepientes, tienes que cambiar de actitud y no puedes estar en las mismas cosas un día y otro día y otro día y otro día. Porque ese arrepentimiento no vale para nada. Te sientes mal, sientes algún remordimiento que otro, pero mañana vuelves otra vez a hacer lo mismo. Y eso no sirve absolutamente para nada. Ese arrepentimiento que consiste en lamentarse y en tener remordimientos es el que sintió Judas Iscariote. Y eso a Dios no le vale de nada. De hecho, en el griego, en el koiné, en el griego, en el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, hay dos palabras distintas para cada uno de estos dos arrepentimientos. Lo que Judas experimentó fue una mera aflicción mental, se sentía mal, pero no un verdadero cambio de manera de pensar. Eso no le habría llevado a hacer lo que hizo después. Versículo 5. Cuenta cómo después de tirar en el templo las monedas, salió y se ahorcó. Ya tenía que estar desesperado, para quitarse la vida. Mateo cuenta que Judas se ahorcó. El libro de los Hechos cuenta que Judas cayó de cabeza y se reventó. A ver si se ponen de acuerdo, porque uno dice una cosa y el otro dice la otra. La Biblia está llena de errores, por si no lo sabéis, os lo digo yo. De errores y contradicciones, dicen algunos iluminados, que andan por el mundo sueltos. Lo que cuenta Mateo es la verdad, y lo que cuenta Lucas también es la verdad. Seguramente se ahorcó, pero la cuerda o la rama se rompió y cayó de cabeza y se reventó. Por tanto, no hay ninguna contradicción, y los que dicen esas cosas de la Biblia deberían de ser un poco más cuidadosos con las cosas que dicen y leerla por lo menos un poquito más. No hay ningún error ni contradicción. Lo único que hay que hacer es pararse, estudiar la Biblia, investigar, y algunas veces te das cuenta porque en un sitio dice una cosa y en otro sitio dice otra que parece que no es lo mismo, pero tiene una explicación. Lo que hay que hacer es buscar la explicación. Repito, los que dicen esas cosas igual harían bien en lavarse la boca con un poquito de lejía, agua con unas gotitas de lejía, que desinfecta bastante, y luego leerla un poquito más. Con el dinero de la traición se compró un campo, como dice Mateo. Y dice Mateo que le había profetizado el profeta Jeremías. Es correcto lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Dice Jeremías, Carlos? Versículo 9. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías, ¿verdad? Tenemos otro problema, y este es más gordo que el anterior. Si alguien encuentra esto en los escritos de Jeremías, yo le invito a comer allá atrás en los cuadernillos. El muerde la pasta, que se come muy bien. Eso no lo escribió el profeta Jeremías, lo escribió el profeta Zacarías. Entonces, ¿por qué dice Mateo que lo escribió Jeremías? Otro error de la Biblia, que tiene muchísimos, dicen algunos enteradillos. No hay ningún error. Mateo era hebreo, ¿no? Para los hebreos, el Antiguo Testamento, el Tanaj, que llaman ellos, tiene tres partes: Torá, Nevín y Ketubín, que son ley, profetas y escritos. La sección de los profetas empieza por el profeta Jeremías, y para un hebreo citar a Jeremías es citar a todos los demás. Entonces no hay ningún error. Lo siento mucho por los que dicen esas tonterías. ¿Vale? Mirar, Mateo escribió lo que escribió inspirado e iluminado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso tiene importantísimas enseñanzas para todos nosotros. Así por encima, los remordimientos son malísimos. El pecado produce aflicción, muchísima aflicción. Y lo que hay que hacer cuando pecamos es arrepentirse delante del Señor, confesar el pecado, y Dios, que es justo y es santo, nos limpia de todo pecado y nos devuelve la paz. ¿Vale? En segundo lugar, Cristo ante Pilato. Qué curioso. El juez de la humanidad fue puesto delante
de un pusilánime e indigno gobernador romano. El Dios impecable, porque era y es impecable, no puede pecar. Examinado y juzgado por un funcionario romano, pues eso. Lo que he dicho me parece lo más suave que puedo decir de él. Bajo la autoridad romana, los gobernantes judíos no podían aplicar la pena de muerte a nadie. Para aplicar la pena de muerte tenían que ir a donde fueron, ante Poncio Pilato. Y esto es lo más lamentable de todo, porque los judíos sentían un profundo desprecio y un odio tremendo por todos los romanos. Pues sin embargo, para poder condenar a Jesús, fueron ante un funcionario romano. Es decir, que para hacer daño se unieron los religiosos de Israel con el poder romano. Dos enemigos irreconciliables unidos para hacer lo que hicieron. El problema que tenían contra Jesús era religioso, pero los cargos religiosos no eran ante un tribunal romano absolutamente nada, porque los romanos eran muy permisivos con esas cosas. De hecho, cuando conquistaban algún territorio, aceptaban y asumían todas las religiones que había ahí. De hecho, eran sincretistas, tenían una mezcla de cosas que era tremendo. Y como no podían condenarle por una cuestión religiosa, se inventaron un cargo político. Es un revolucionario. Constituye una amenaza para el Imperio Romano. Insta al pueblo a no pagar impuestos, con lo cual va a minar el poderío de Roma, la prosperidad del Imperio Romano. Pretende ser rey, con lo cual amenaza el poder y la posición del emperador romano. Todo mentira, argucias, artimañas y triquiñuelas que usaron contra Cristo, que por cierto a lo largo de la historia las han usado muchas veces para llevar ante algunos tribunales como la Inquisición pues a muchos pobrecitos que eran condenados pues, por cosas que se inventaban algunos. Y es algo que tenemos que tener en mente porque también nos puede pasar a nosotros, que en cualquier momento nos calumnien y nos difamen simplemente por ser discípulos del carpintero. Y es algo que hay que intentar estar preparados por lo que pueda suceder. Yo intento imaginar la escena que describe aquí Mateo. El Señor en pie ante Poncio Pilato. Y de verdad que no sé ni cómo llamar las cosas que siento por dentro. No sé si es indignación, no lo sé, es tristeza. Me da mucha pena esto, cómo sucedió aquello. Pilato preguntando a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Esto tiene miga la pregunta, La pregunta más concreta sería, ¿alguien como tú puede ser el rey de los judíos? En esa pregunta hay una mezcla de asombro y de desprecio. ¿Tú eres el rey de los judíos? Pues vaya un rey. Llevaba horas detenido, seguramente sin descansar, sin comer y sin beber. Le habían golpeado, le habían escupido. Y ha vestido con ropas muy sencillas que seguramente estaban manchadas de sangre. La verdad es que tenía aspecto de cualquier cosa menos de un rey. Cuando Pilato contempló a Cristo ante él, no vio el menor rasgo de señorío ni de realeza en él. Pero aquí viene lo más bonito de todo, y es que las cosas más bonitas de este mundo solo las pueden ver aquellos a quien Dios se las muestra. Y evidentemente Poncio Pilato no estaba entre ellos. ¿Cómo iba a ver Poncio Pilato la realeza de Cristo? Jesús era el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Jesús era el ser celestial descrito en el capítulo 7 del profeta Daniel, del libro de Daniel. Eran cosas demasiado hermosas, demasiado bonitas, demasiado maravillosas para que alguien como Poncio Pilato pudiera verlas. ¿Cómo iba a ver Poncio Pilato la realeza de Cristo? La pregunta de Pilato es el tema central de todo el Evangelio según San Mateo, que llevamos un año y algo, ¿no? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? Pues sí. Jesús es el Mesías profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Os acordáis de una frase que se repite muchas veces en el Evangelio según San Mateo? Ha salido ya 7 u 8 veces. Solamente la repite Mateo en su Evangelio, los otros evangelistas no. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo pum, 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 pum.
Eso lo repite Mateo, ¿para qué? Para que vean que el Señor Jesús es el Mesías que está esperando Israel. El Evangelio de Mateo fue escrito por un hebreo para el pueblo hebreo, para que el pueblo de Israel entendiera que Jesús era el Mesías profetizado por el Antiguo Testamento. No lo entendieron. Y lo peor de todo es que han pasado 2000 años y siguen sin entenderlo. Aunque tengo que decir, para mi alegría, que el número de judíos mesiánicos en Israel no deja de crecer. Cada vez son más los judíos mesiánicos que, sin dejar el judaísmo, reconocen que Jesús es el Mesías, aunque Pilato no viera ningún rasgo de realeza en él, ni falta que hacía. La idea que Pilato debía tener de un rey, evidentemente, no coincidía con la idea que debía tener el Señor. En el mundo en el que vivimos, todos, absolutamente todos, cometemos el error de guiarnos por las apariencias. Y es un error muy, muy, muy gordo. Conocemos una persona que viene con un traje del Corte Inglés, un buen reloj de 300 o de 1000 euros, yo qué sé. Y si lleva un buen coche ya ni te cuento. Este tiene que ser alguien muy importante. Cuidado con esas cosas. Los creyentes tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esas cosas. Y os cuento algo. Hace algunos años en televisión vi un programa que me heló la sangre en su momento, y cada vez que lo recuerdo me la sigue helando. Contaba una mujer de unos 35 años, de aquí de Madrid, que llamaron a la puerta de su casa un día que estaba ya sola. Y miró por la mirilla y vio a un señor impecablemente vestido, con un traje precioso. Le abrió la puerta y aquel hombre la violó. Y luego lo decía ella, dice, si lo hubiese visto vestido de otra manera, seguramente no había abierto. Cuidado con las apariencias que engañan mucho. Cuidado. Vemos a una persona vestida con ropas humildes y pensamos que las cosas igual no le van tan bien. Eso fue lo que le pasó a Poncio Pilato. Vio a Jesús en una muy mala situación y dijo, ¿tú vas a ser el rey de los judíos? Pues sí, señor, el rey de los judíos, el rey de reyes, el señor de señores y el juez de la humanidad, que no es cualquier cosa. A mí me consuela mucho pensar que algún día esto se va a dar la vuelta. El Señor estará sentado en su trono y estarán desfilando por allí un montón de personas, entre ellos Poncio Pilato, intentando justificar su bajeza moral y a ver qué dice. Las cosas justamente al contrario. Intentando justificar de alguna manera su miseria moral. Porque hace falta ser miserable para condenar a alguien cuando sabes que es inocente. Y tú mismo dices que no ves ninguna falta en él. Hace falta ser miserable para hacer eso. Él vio perfectamente que Jesús no había nada condenable, sin embargo, le condenó a muerte. Quiero intentar comprender a Poncio Pilato. Fijaros qué esfuerzo hago. Es posible que en algún momento se sintiera amenazado por el posible rey de los judíos. Si era rey de los judíos, igual su puesto de trabajo, de gobernador, pues corría peligro. Mirar, Pilato preparó una entrevista privada con Jesús. Mateo no lo cuenta Juan. Y ahí se dio cuenta de que el reino del que hablaba Jesús era un reino espiritual, lo cual no constituía ningún peligro para él. Sin embargo, hizo lo que hizo. Y esto le añade gravedad al asunto, porque las personas que tienen la responsabilidad de administrar justicia, sea donde sea, tienen que hacerlo con humildad, con prudencia, con sabiduría, etcétera, etcétera. Y si es un creyente, a eso le sumamos temor de Dios. Si Pilato hubiera tenido alguna de esas cosas sin contar el temor de Dios, seguramente que no habría hecho lo que hizo. Aquel acto miserable de permitir y de condenar a una persona a la que tú sabes que no se le puede imputar absolutamente nada de lo que están diciendo, todo calumnias y mentiras. Y ahora vamos a adentrarnos en lo que creo que es lo más bonito de este pasaje. A mí, por lo menos, cuando estaba con ello me tocó. Vamos a llamarlo el silencio de Dios. Los versículos 12 y 14 dicen de manera muy parecida que Jesús, al ser acusado y difamado, no respondió ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Dice el texto que Pilato, al ver que le acusaban y decían de todo él,
Jesús no contestaba ni una palabra y se quedó maravillado. Yo también me maravillo ante la templanza del Señor, porque hace falta templanza y dominio propio para estar aguantando que digan mentiras sobre ti y no saltar. Si a mí me acusan injustamente, lo primero que hago es hablar y hablar y hablar y decir muchas cosas, incluso pues seguramente que gritar ante la injusticia, e intentaría argumentar y demostrar que lo que están diciendo es mentira, cosa que muchas veces no suele servir de nada. Ante las infamias y ante las calumnias el Señor guardó silencio, y a mí esto me impresiona, porque muchas veces los silencios dicen muchas más cosas que las palabras. Y cuidado cuando Dios guarda silencio. Los seres humanos harían bien en echarse a temblar, y el Señor allí sin decir ni una sola palabra. A mí me ha costado muchísimos años aprender, me ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo, aprender que hay situaciones en la vida en las que no merece la pena intercambiar impresiones con alguien o discutir, porque es que no vale para nada. Esa persona tiene formada una idea de lo que sea y tú le puedes contar lo que quieras, que te va a dar lo mismo lo que le cuentes. No hace mucho mantuve una conversación de 1 hora con una persona por teléfono. Y cuando llevábamos hablando 1 hora le dije, mira, te digo ahora lo mismo que te dije hace 1 hora, porque veo que todo lo que hemos hablado no ha servido para nada. Estabas equivocado hace 1 hora y sigues equivocado ahora, porque la mitad de las cosas que estoy diciendo no son ciertas. Pues él siguió y siguió y siguió y al final dije, lo dejamos porque no sirve para nada. ¿Para qué iba a hablar el Señor? Si seguramente no serviría para nada. El apóstol Mateo tenía que haber escrito aquí también, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no dijo ni una palabra. Ese es vuestro Señor. Ese es nuestro Señor, al Señor al que amamos, al que servimos y en el que esperamos. Bendito es su nombre. Bueno, vamos a terminar. 2 cosas, cuando los remordimientos no nos dejan vivir y Cristo ante Poncio Pilato. No cometáis el error que cometo yo algunas veces, que no le doy mucha importancia a algunos textos y luego me tengo que arrepentir. Todos los textos de la palabra de Dios, aunque a primera vista a lo mejor no te digan grandes cosas, están ahí por un motivo, por un propósito, por una razón. El Espíritu Santo ha decidido que se pongan por algo y tú no menosprecies ningún texto de la palabra de Dios. Si nos acercamos a la palabra de Dios con la actitud correcta, seguramente que el Señor de la palabra nos enseñará y nos mostrará lo que Él quiera, incluso con textos como estos de Judas Iscariote, pues que al principio no nos gustan mucho. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es buena y útil para enseñar, para reprender y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. Que el Dios de los cielos, el Altísimo, nos dé sabiduría de la suya, sabiduría de lo alto, para entender la grandeza de su palabra y también que nos dé sensibilidad espiritual para gozarnos en textos pues que a primera vista a lo mejor no nos llaman mucho la atención. Que el Señor os bendiga.